Bienvenidos al primer taller de oración, a esta primera sesión que tiene como título Buscar el rostro del Señor. Estamos entrando ahora a nuestra capilla, esta capilla maravillosa donde todos sin duda alguna hemos hecho la experiencia de Dios. Qué fácil es encontrar aquí a Dios, porque Dios está presente en la Eucaristía. Pero la vida de oración no siempre tiene el beneficio y la posibilidad de hacerse en una capilla. Y es entonces cuando la oración se convierte en un verdadero buscar al Señor. Acompáñenme. Aquí a los pies del altar, en este lugar maravilloso donde celebramos la misa, donde pasamos largas horas junto al Señor, quisiera leer este Salmo 27 y dice así en el versículo 8: Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. Aquí está esta invitación, este mandato del Señor donde dice buscad mi rostro, y el orante responde al Señor: tu rostro, Señor, buscaré. No está en presente busco, sino buscaré con un sentido de prolongar en la acción del tiempo, ahora y en el futuro, esta acción, este deseo del corazón de buscar al Señor constantemente. Y aprovechando que estamos en la capilla, les quiero compartir un hermoso Vía Crucis que tenemos acá, diseñado por un teólogo jesuita, el padre Rubnik, que es significativo, porque en él vamos a ver, y me pueden acompañar ya, vamos a ver diversos rostros que también han buscado al Señor, diversos personajes. Aquí en esta primera estación podemos ver a Jesús en el centro, y a la derecha está Poncio Pilato, y a la izquierda tenemos a Caifás, dos personas que si no buscaron al Señor directamente se encontraron con Él. La segunda estación y la tercera estación representan a Jesús que carga la cruz y cae, y después ya aquí en esta cuarta estación tenemos la maravillosa imagen de Jesús que se encuentra con su madre. Vemos a Jesús que se encuentra con su madre en esta hermosísima imagen donde, si se fijan bien, esta búsqueda de Jesús, este conocimiento que María es total, se identifica con estos ojos. ¿Se dan cuenta? Hay dos ojos de Jesús y los dos ojos de María están unidos aquí precisamente. Jesús y María que comparten la misma visión. María que descubrió el rostro de Jesús al tenerlo en sus brazos en Belén, y Jesús también que se identifica con esa visión de su madre María. En esta quinta estación tenemos a Jesús cargando con la cruz, y vemos a un cirineo que, si bien no buscaba al Señor, obviamente le impusieron la carga. A través de su experiencia fue descubriendo el rostro del Señor. Y me voy a detener aquí en esta sexta estación donde tenemos este maravilloso cuadro, esta imagen de la Verónica que ofrece al Señor un sudario para secar su sudor, y el Señor le regala su rostro queda impreso en ese sudario, y es una imagen hermosísima de lo que es la oración. Te invito a que me sigas acompañando en esta búsqueda del rostro del Señor. Hemos visto cómo nuestra tarea es buscar el rostro de Dios, y la oración se nos presenta entonces como un don, porque ciertamente Dios siempre tiene la iniciativa, pero también como una tarea. Oración como don y como tarea. Buscar el rostro del Señor es ante todo una invitación que Dios nos hace. Vamos ahora a leer 3 números del Catecismo de la Iglesia Católica donde nos habla de la oración y de cómo esta oración se convierte en un don. Están en los números 2559 al 2561 y dice así: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes, según San Juan Damasceno. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo, de un corazón humilde y contrito?
El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria, dice San Agustín, para recibir gratuitamente el don de la oración. Y ahora dice algo muy hermoso. El hombre es un mendigo de Dios. Qué hermosa definición de la oración. Somos mendigos de Dios. En el siguiente número nos habla de aquel encuentro maravilloso de Jesús con la mujer samaritana en San Juan, capítulo 4. Si conocieras el don de Dios. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Así nos explica San Agustín. Quizás la definición que más puede llegar al corazón, a mí siempre me ha ayudado y me ha movido muchísimo esta definición. Es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de nuestra sed. Entonces la oración se encuentra en ese marco precioso de un Dios que tiene agua y quiere darla, y de nosotros que necesitamos del agua y tenemos sed. En el siguiente número, continuando con este pasaje de la Samaritana, dice: tú le habrías rogado a él, y él te habría dado agua viva. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta. Pedimos, pero como respuesta, no como iniciativa nuestra. Respuesta a la queja del Dios vivo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas, como dice el profeta Jeremías. Respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación. Respuesta de amor a la sed del Hijo único. Recordarán en la cruz cuando Jesús nos dijo, teniendo a María a sus pies: tengo sed. Dios tiene sed de nuestra sed. La búsqueda del rostro del Señor tiene que ver mucho, como hemos visto, con esa sed. Dios tiene sed de nuestra sed. Y en la Biblia encontramos en un salmo, en el 41, una imagen hermosísima de un animal al cual el salmista invoca como ejemplo de lo que es la sed y el ser saciados. Vamos a leerlo. Salmo 41, que dice así: como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Nuevamente, sed y rostro de Dios. Esa imagen del rostro bendito de Dios que hemos contemplado en la capilla, impregnado, impuesto, ofrecido, regalado en el sudario de la Verónica, ahora es presentado también como símbolo de la búsqueda que solo se sacia desde la sed de Dios, esa sed de Dios que será saciada en esta tierra parcialmente y en la oración parcialmente, pero ciertamente en el futuro, y esa es nuestra esperanza totalmente. No tendremos más sed de Dios porque Dios será uno con nosotros. Sigue el salmista: las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, como entraba en el recinto sacro, como avanzaba hacia la casa de Dios entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué gimes dentro de mí? Espera en Dios, que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Espera en Dios, que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Ahora es el rostro del hombre que se presenta con ese deseo de encontrarse cara a cara con el rostro de Dios. Ahora quisiera regalarles y compartir con ustedes esta oración
que nos puede ayudar a recuperar esa conciencia y a reconocer que todos estamos llamados a ser buscadores de Dios. Es una oración que pueden encontrar en mi libro, Jesús a mi alma. De hecho, fue la última oración que escribí. Quise terminar el libro, concluirlo con esta oración, para reconocer que la oración es una búsqueda. Y es una búsqueda donde siempre tendremos un fruto. Si abrimos nuestro corazón de manera humilde a ese Dios que nos espera. Les pido que me acompañen a hacer esta oración y después de leerla pausadamente, meditativamente, vamos a hacer un análisis de cada estrofa para ayudarnos a entender cómo buscar a Dios en nuestra historia, en nuestro tiempo y en toda circunstancia. Oración para buscar a Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti que habitas en el cielo. A ti, Señor, elevo mi plegaria como buscador lleno de anhelo. Buscaré en mi frágil vaso de barro, sabiendo que tú eres mi alfarero. Tus manos me modelaron y tus dedos con ternura me formaron. Buscaré en el recuerdo del primer amor, cuando tú, Jesús, besaste mi alma y entraste en mi corazón pidiendo que dejara todo y te siguiera. Buscaré en mi pasado, sin temor ni pereza, pues sé que allí habita una certeza, la que necesito para tenerte a mi lado. Buscaré en la ceniza del ayer, de lo que fue o pudo ser, y en lo que mi amor pudo encender, pero mi debilidad no supo mantener. Buscaré en mi pobreza los límites que, lejos de atarme, deberían darme alas y elevarme a las alturas de tu grandeza. Buscaré en mis lágrimas, que solo a ti te dejo ver, testigos de mi historia y de lo más profundo de mi ser. Buscaré mi hermano, aquel que me ha tendido la mano, pero también en el que me ha herido o del que voluntariamente me he alejado. Buscaré también en mi pecado, preguntándome por qué me alejé de ti, si a mi lado tú siempre has estado, como amigo verdadero y fiel aliado. Buscaré lejos, para después hacerlo cerca, incluyendo mis sueños e ilusiones, pero más en los huéspedes de mi interior, mis límites y talentos, amores y pasiones. Buscaré y ahí te encontraré. Encontrándote te abrazaré y abrazándote te preguntaré, ¿cómo no te vi antes? ¿Cómo no te supe descubrir? Si a cada tiempo, persona y lugar, si en cada lágrima, dolor o temor, si en todo capítulo de mi vida estabas y estás mirándome y diciéndome, y ahora Jesús me dice, aquí estoy, dejándome encontrar, allí estoy en todos ellos, no son cruces ni dolores ni olvidos, sino mis nombres y apellidos, mi presencia silenciosa en tu vida. Déjate abrazar por la esperanza, lleva ya tu libertad a lo más alto, contempla ya sin miedo y con confianza aquella luz que en tu salida buscabas y que en las estrellas recordabas. Soy yo la luz, soy yo el camino, soy yo la verdad, soy yo la vida. Amén. Ahora me gustaría analizar con ustedes, ir desmenuzando poco a poco esta oración. Y aquí les voy a dejar la tarea para esta semana. Quisiera que acompañaran cada estrofa, esta explicación que les voy a dar después, con un análisis interior de su propia experiencia, de su propia vida. Vamos a iniciar entonces con este análisis de la oración para buscar a Dios.
A ti, Señor, levanto mi alma, a ti que habitas en el cielo. A ti, Señor, elevo mi plegaria, como buscador lleno de anhelo. Al inicio, el orante, nosotros, tomamos este salmo, esta invocación, que dice así: a ti, Señor, levanto mi alma, es decir, mi aspiración más profunda, aquello que tengo grabado como un sello en mi alma, es ese anhelo de ti. Así, con esta confianza, entramos en la oración. Y le decimos después a Dios: a ti que habitas en el cielo. Reconocemos que hay un paraíso. Reconocemos también que Dios está en lo alto, que todo lo puede y que Él es nuestro destino. A ti, Señor, elevo mi plegaria como buscador lleno de anhelo. Elevar significa querer avanzar, acercarnos a Él, si bien es importante que tengamos en cuenta que por cada paso que nosotros damos en la oración, Dios mismo da 1000. Es un ejemplo, es una imagen, pero a veces se nos olvida, a veces pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos interés en acercarnos a Dios. Es más, Él nos atrae, nos invita. Dios tiene sed de nuestra sed. Y continuamos con el siguiente, y ahora inicia esta búsqueda más específica en algunos lugares, en algunos tiempos, en algunas circunstancias. Buscaré en mi frágil vaso de barro, sabiendo que tú eres mi alfarero. Tus manos me modelaron y tus dedos con ternura me formaron. Aquí aparece la primera actitud ante la oración, que precisamente ha aparecido en esos números que hemos leído del catecismo, la humildad. La actitud de quien sabe que es tierra, que es polvo. De ahí viene la palabra humildad. Humus significa tierra. Hemos sido creados, hemos sido soplados con el aliento de vida y formados de ese barro. Una imagen que viene a decir que sin Dios no somos nada. Somos frágil vaso de barro. Y el barro, que es tomado de la tierra, de lo más sencillo que hay, es modelado por el alfarero. Y eso es lo que sucede en la oración. Nos prestamos a Dios y Él nos va modelando con sus dedos. En la oración y fuera de la oración. ¿Pero qué sucede en la oración? Que en ella aprendemos a mirar los acontecimientos, las personas y mirarnos a nosotros mismos como Dios lo hace. Esa es la gran transformación y el milagro que logramos en la oración. Por eso aprendemos a ver no dedos que nos forman y nos marcan con dolor, ni circunstancias, ni personas que nos caen mal, sino aprendemos a ver a Dios que a través de esos instrumentos nos va modelando, como sabio alfarero. Buscaré mi frágil vaso de barro sabiendo que tú eres mi alfarero. Eres mío, aquel que me forma, aquel que sabe cuál es el modelo, la vasija que tengo que lograr ser en mi vida. Tú poco a poco me vas modelando para que esa imagen que tú tienes de mí, yo la logre en mi vida a través de todos los medios que tú me presentas. Tus manos me modelaron y tus dedos con ternura me formaron. Es importante reconocer también la importancia de la ternura de Dios, de la misericordia. Esas caricias de Dios que a veces nos pueden costar, pero que en el fondo son enseñanzas, son caricias que nos van modelando, nos van formando, van limando aristas en nuestras vidas. Y hay que aprender a buscar a Dios también ahí, en aquellos lugares donde no hemos reconocido su ternura y su presencia. Buscaré también en el recuerdo del primer amor, cuando tú, Jesús, besaste mi alma. ¿A qué me refiero aquí, el primer amor? El primer amor se refiere, obviamente, al Apocalipsis, cuando el autor de San Juan, en manos de Dios, dice: tengo contra ti que has dejado el amor primero. La oración del buscador es reconocer que solo tenemos un amor, el primero, el único, el más grande, que es el amor de Dios a nuestra alma. Buscar en ese recuerdo que de un modo especial todos llevamos grabados
en la primera comunión, aquel momento en el que Jesús vino por primera vez a nuestro corazón. También estamos sellados por el bautismo, pero el primer recuerdo que tenemos, sin duda alguna, es esa experiencia de Jesús cuando le dijimos que íbamos a ser sus mejores amigos, cuando Dios besó mi alma por primera vez a través de la Eucaristía. Recordar ese primer amor y preguntarnos cómo es nuestro amor a la Eucaristía, cómo es nuestro recuerdo. Y entraste en mi corazón pidiendo que dejara todo y te siguiera. Aquí obviamente esta oración la escribí pensando en mi vocación, en dejar todo, mi familia, para entrar al seminario, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuántas cosas no tenemos que dejar para seguir a Jesús? Dejar todo aquello que no es Dios para poder buscarlo y encontrarlo. Es más, para no solo encontrarlo, sino dejarnos encontrar por su amor. Buscaré también en mi pasado, sin temor ni pereza, pues sé que allí habita una certeza, la que necesito para tenerte a mi lado. Muchas veces el pasado nos da miedo, sobre todo por las experiencias negativas que hemos tenido, y es un lugar donde no solemos repasar ni reposar mucho tiempo. Sí, tenemos memorias, recordamos momentos felices, pero el pasado en el fondo nos trae nostalgia y algo de miedo. Y tiene que ser un lugar privilegiado de nuestra oración. El Papa Francisco con mucha frecuencia nos recuerda que tenemos que regresar al pasado, al origen de nuestra llamada, al origen de ese encuentro. Lo que decíamos en la estrofa anterior. Ahora lo vamos a aplicar, pero haciendo un proceso de sanación. Llegar a ver la mano de Dios en nuestro pasado. Por eso aquí hablo de hacerlo sin temor ni pereza, encontrando esa certeza, porque sé que allí habita una certeza. ¿Y cuál es? La del amor de Dios, que también estaba ahí presente. Y la necesito para tenerte siempre a mi lado, ahora y también en el pasado y también en el futuro. Jesús es el Señor del tiempo y de la historia, y de nuestra historia. Buscaré en la ceniza del ayer de lo que fue o pudo ser, y en lo que mi amor pudo encender, pero mi debilidad no supo mantener. Esta búsqueda también nos lleva a aquellos recuerdos, aquellos actos de omisión, aquello que quisimos hacer y no pudimos o no tuvimos la fuerza o la generosidad. También allí tenemos que encontrar y reposar, porque allí podemos hacer una hermosísima oración de perdón. Pedir perdón al Señor por nuestras omisiones, por esa ceniza de aquello que pudimos encender, que pudimos transformar, aquel corazón que pudimos encender de amor de Dios, sea nuestro o de alguien, aquella omisión, aquella vez que no hablamos de Dios, aquella vez que pudimos habernos acercado más a Él y no quisimos. Y también, ¿por qué no?, tener el coraje de reconocer que tantas veces no fuimos generosos porque Dios no estaba en nuestro corazón. Por todo ello también le pedimos perdón al Señor. También buscaremos en la pobreza. Buscaré en mi pobreza los límites que, lejos de atarme, deberían darme alas y elevarme a las alturas de tu grandeza. Qué hermoso es cuando uno reconoce sus límites, se los presenta a Dios y es capaz de hacer oración desde esos límites y también dentro de esos límites, porque ahí es cuando podemos celebrar y vivir en carne propia la bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu que se han desprendido y que también han aprendido a reconocer sus límites. La pobreza espiritual no es nada más desprenderse, sino también reconocer que llevamos un peso específico, que son nuestros límites con los cuales tenemos que aprender a convivir. Tantas veces nos falta humildad para reconocerlos. Y ahora, aquí en esta oración del buscador, Dios nos pide que hagamos oración con ellos y que incluso, me atrevo a decir, los celebremos y se los entreguemos a Jesús para que Él, a través de nuestros límites, logre hacer maravillas.
Los santos, por mucho que pensemos lo contrario, no eran gente perfecta. Era gente que a través de sus límites supo dar gloria a Dios y entregarse totalmente. Buscaré en mi pobreza los límites que, lejos de atarme y limitarme, deberían darme alas y elevarme a la altura de tu grandeza. Porque el que se humilla será exaltado. Cuando yo reconozco mis límites, entonces Jesús me puede tomar sobre la palma de sus manos y elevarme hacia donde Él está. Tengamos la humildad de reconocer nuestros límites. También buscaré mis lágrimas, que solo a ti dejo ver, testigos de mi historia y de lo más profundo de mi ser. Tantas lágrimas interiores que quizá no hemos dejado ver a nadie, pero que sí tenemos que dejar ver a Dios. No porque Él no las conozca, sino porque nos hace bien revelárselas al Señor. Tantas veces nos cuesta abrir nuestro corazón y decimos, bueno, Dios ya lo sabe todo. Sí, pero como es Padre, le encanta oír a sus hijos contar la historia de nuestra vida, contar la historia de nuestras lágrimas. Hay un salmo hermosísimo donde Dios nos dice que Él tiene recogidas, Él recoge todas nuestras lágrimas en un odre, en un recipiente. Y cuando vayamos al cielo, Él nos mostrará este recipiente lleno de nuestras lágrimas, sobre todo las interiores. Así que también debemos aprender a buscar a Dios en esas lágrimas y reconocer su presencia en medio de nuestro dolor. Buscaré en mi hermano, aquel que me ha tendido la mano, pero también en el que me ha herido o del que voluntariamente me he alejado. Aquí la invitación es a buscar el rostro de Dios también en el hermano. Dice San Juan, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús en la última cena llegó a decir esto, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también llega a decir en Mateo 25, cuando a uno de estos lo hiciste, a mí me lo hiciste. ¿Cuándo, Señor, te vimos? Jesús nos habla de que el hermano es también el rostro oculto de Cristo. Buscar al Señor es buscar también al hermano. Al que me ha tendido la mano, al que me es amable, al que me es fácil perdonar o tratar con él. Pero también aprender a buscar a Dios en el hermano que me ha herido o del que voluntariamente me he alejado por cualquier motivo. Aprender a buscar a Dios ahí también. Buscar también en mi pecado. Buscaré también en mi pecado preguntándome por qué me alejé de ti. Si a mi lado tú siempre has estado como amigo verdadero y fiel aliado. Esta búsqueda en el pecado no es para mortificarnos. Jesús no quiere mortificarnos ni decir, como has pecado, vas a ver ahora. Quiero que te revuelques en tu propia miseria. No, Dios no hace eso. Cuando buscamos en nuestro pecado es en primer lugar para reconocer la misericordia de Dios. Para voltear y darnos cuenta, como en la parábola del hijo pródigo, que hay un padre que sale todos los días y mira hacia el horizonte. Dios que nos busca, Dios que nos espera. Y entonces sí, pedir perdón. Pedir perdón y que en esa búsqueda de mi pecado también aprenda a reconocer que Dios me ha sostenido, que Dios me ha acompañado y que Dios, como dice San Pablo, se hizo pecado por todos nosotros y desde la cruz nos redimió. Tomó mi lugar, tomó mi lugar. Y así puede surgir una hermosísima oración desde esa búsqueda de Dios a través de mi pecado, donde reconozco su misericordia, reconozco mi humildad, reconozco que lo necesito, reconozco que sin Él no soy nadie y que el pecado me lleva a la oscuridad de la muerte y que Jesús es luz del mundo. Buscaré lejos para después hacerlo cerca, incluyendo mis sueños e ilusiones, pero más en los huéspedes de mi interior, mis límites y talentos, amores y pasiones. Hemos buscado lejos a lo largo de esta oración, pero ahora nos toca hacerlo cerca. Y aquí incluyo las intenciones más profundas, ese mundo interior que incluye los sueños, las ilusiones, todo aquello que quizá no he contado a nadie, pero que representan mi propia identidad.
Y dice, pero más en los huéspedes de mi interior. No tanto sueños e ilusiones, sí, pero sobre todo en mis límites, como ya hemos dicho, y en mis amores. ¿Qué es lo que hace vibrar mi corazón? ¿Qué es lo que hace que mi corazón rechace o me rechace a mí mismo? ¿Cuánta sanación interior tenemos que hacer a través del reconocimiento, sea del pecado que de mis propios límites? Y por qué no también de todos mis talentos, hacer un reconocimiento humilde de mis talentos y de mis amores y pasiones. Donde está tu tesoro, nos dice Jesús, ahí está tu corazón. ¿Cuáles son mis amores? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Qué cosas busco en este mundo? ¿Son las cosas que están acorde con la voluntad de Dios? ¿En esas cosas puedo encontrar a Dios? Y continuamos, buscaré y ahí te encontraré. Te encontraré en todos estos lugares que hemos dicho. Y encontrándote te abrazaré y abrazándote te preguntaré, ¿cómo no te vi antes? ¿Cómo no te supe descubrir? Qué hermoso es hacer ese acto de confesión, de humildad, diciendo, quizá te he buscado de manera superficial, quizá no he aprendido a verte en tantos lugares, espacios, tiempos y personas. Y gracias, Jesús, porque a través de esta oración estoy descubriendo tu rostro. Me estoy descubriendo a mí mismo. Porque buscándote te tengo que encontrar y encontrándote te voy a abrazar y abrazándote tendré la confianza de poder preguntarte, ¿cómo no te vi antes? ¿Cómo no te supe descubrir? Pedirle perdón y pedirle entonces la fuerza para lograrlo. Y continuamos, si a cada tiempo, persona y lugar, si en cada lágrima, dolor o temor, si en todo capítulo de mi vida estabas y estás mirándome y diciéndome. Qué hermoso es hacer este acto de fe, de esperanza, de confesión, de confianza, diciendo, qué tonto fui, Señor. Ahora me doy cuenta de cómo tú estabas ahí también y no te vi. No te vi porque mis ojos quizá no te buscaban. Y ahora voy a aprender a buscarte ahí también. Y en esta oración ahora Jesús es el que habla al alma y nos dice, me dice a mí, aquí estoy dejándome encontrar. Allí estoy en todos ellos, dejándome encontrar aquí y ahora estoy dejándome encontrar. Es Jesús que se presenta y se nos coloca delante en estas circunstancias, en estas historias, en este tiempo. Y dice, no son cruces ni dolores ni olvidos. Eso que humanamente has experimentado no son ni cruces ni dolores ni olvidos. Son mis nombres y apellidos. Es decir, ahí estoy yo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios vivo. Ahí estoy, ahí estuve. Nada más que tú no me supiste ver. Sino mis nombres y apellidos, mi presencia silenciosa en tu vida. Dios es un Dios silencioso, es un Dios escondido, porque no quiere que nuestra voluntad sea violentada. Dios quiere que la amemos de manera libre. Está ahí, apréndelo a descubrir. Y nos dice, déjate abrazar por la esperanza, lleva ya tu libertad a lo más alto. Contempla ya sin miedo y con confianza aquella luz que en tu salida buscabas y que en las estrellas recordabas. Dejarse abrazar por la esperanza. A mí me ayuda mucho esa imagen hermosísima del hijo pródigo cuando, después de haber preparado una homilía, después de haberla repasado durante todo su camino, se encuentra con el padre y el padre lo abraza y ni siquiera le deja decir nada porque lo abraza tan fuerte que las palabras no salen. Eso es lo que Jesús quiere enseñarnos. Abrazarnos tan fuerte para reconocer su presencia siempre y en todo lugar. Déjate abrazar. Lleva ya tu libertad a lo más alto. Nuestra libertad, cuando se entrega por amor al amor, llega a su máxima expresión, a su máxima altura. Entonces somos verdaderos hombres, porque somos como Dios nos ha soñado. Contempla ya sin miedo y con confianza aquella luz que en tu salida buscabas y que en las estrellas recordabas. Esta imagen, al final de esta oración, nos recuerda a Abraham, aquel hombre que por primera vez salió en búsqueda de Dios, el primer buscador de la historia,
Salió de su tierra con 75 años a una tierra que Dios le iba a mostrar y que no conocía. Salió confiando y con una promesa. Levanta la vista, mira lo alto y cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia. Entonces, la luz de las estrellas y las estrellas mismas nos recuerdan esa promesa de Dios. Dios es fiel, porque, como digo en otro poema, tenemos que recordar que Dios nos ama con infinitas estrellas. Soy yo la luz, soy yo el camino, soy yo la verdad, soy yo la vida. Amén. Ojalá que esta oración, que quiero que se convierta en tarea, que la puedan repasar, que la puedan actualizar, les sirva para descubrir a Dios presente en toda su vida, a lo largo de toda su historia. Busco tu rostro, Señor, tu rostro, Señor, buscaré. Aquí junto a María vamos a terminar estas reflexiones, esta hermosa búsqueda de Dios que ciertamente María encuentra un ejemplo privilegiado para aprender lo que significa buscar el rostro del Señor. A ella nos encomendamos y esperamos que este taller sea de gran ayuda. Nos vemos pronto en la siguiente sesión. Que Dios les bendiga.